nació una nueva generación de cineastas que se formaron en democracia y vino una crisis argentina económica y política. Estos cineastas que salieron a la calle a filmar lo que estaba sucediendo, cuando llega el momento de querer distribuir sus películas, miran hacia atrás y se encuentran con toda esta generación y toda esta experiencia de los cineastas militantes y revolucionarios. Entonces toma como eje este modo de distribución y empiezan a trabajar de esta misma manera. Entonces se cumple como un ciclo para lo que es el cine político y militante, que es retomar lo que se venía haciendo en los 70. Paralelamente en el 2001, el pueblo, digamos, el estallido popular generó que se armaran un montón de asambleas populares, fábricas ocupadas, recuperadas, puestas a producir por sus trabajadores, espacios en centros culturales, etcétera, etcétera, que demandaban la exhibición y la discusión sobre películas de cine político y social. Es ahí que naturalmente es el pueblo el que empieza a solicitar estas películas y que genera la cadena de distribución del cine social en Argentina. Este cine social obviamente no tenía una demanda económica, de dinero, sino era una demanda de querer transmitir y querer debatir sobre lo que estaba pasando en Argentina. Nuestra película anterior, Raimundo, entró dentro de este circuito, ni siquiera fue estrenada comercialmente. Directamente terminamos la película y la gente se apoderó de ella y la empezó a pasar en muchos lugares, porque era una película que hacía una revisión de la década del 70 y entonces muchos militantes y mucha gente que no es militante ni activista buscaba referentes políticos, referentes en cuanto a la propia historia, nuestra propia historia, pues era muy poco lo que le habían contado. Le contaban de la dictadura en adelante, pero no le contaban por qué peleaban los militantes que desaparecieron. Y es ahí que la película Raimundo circula. Y entonces, bueno, ahí ya nos encontramos con una instancia que se dio en el 2001. Lo principal para un documentalista es poder tener la mayor cantidad de tiempo para poder investigar sobre la realidad que está tratando, digamos, porque la hipótesis que está desarrollando y su contraste con los sujetos de su historia y con la realidad hace que la película madure y pueda realmente convertirse en un documental reflexivo y no en un documental que sea en una reproducción o propagandística o de la primera mirada del realizador, o que cuente lo mismo que puede contar un informe rápido de televisión, pero hecho en formato documental. El documentalista, así como un antropólogo, como un sociólogo, se tiene que tomar el tiempo, más allá de lo que es el rodaje o mismo en el rodaje también puede continuar la investigación. Pero, o sea, para mí un documental, para que cumpla esas características, no encaja con lo que es un documental de producción industrial, que generalmente está pensado para 6 meses. 2 meses de preproducción, 2 meses de rodaje y 2 meses de postproducción. Esto es una fórmula extraída de lo que es la producción industrial de ficción, como se produce en Hollywood. En cambio, el realizador integral, llamamos a la figura del cineasta independiente, que se encargaría él solo de realizar toda la película, es decir, de la investigación, la producción, la postproducción y la distribución. Lo que le interesa es poder transmitir esa realidad que está oculta de la forma más efectiva y a la mayor cantidad de gente. Entonces rehúsa esta fórmula del productor ejecutivo. Es contraproducente y esta fórmula va en contra del espíritu del documental, porque el espíritu del documental, de cómo nació originalmente, si tomamos ejemplos como lo de Robert Flaherty o lo de la escuela documental inglesa, de Grierson y demás, vemos que llevaban 2 o 3 años. Eran documentales donde no importaba la ganancia, importaba otro tipo de razón.
Entonces el documental, desde el momento que surge como un elemento de investigación y de tratar de llevar a la población la realidad que desconoce. Tanto una realidad de otras latitudes como una realidad que convive entre nosotros, pero que hasta puede haber una marginación hasta de corte psicológico, una negación de corte psicológico que nadie puede ver. Es decir, puede haber un documental sobre el panic attack o sobre el ataque de pánico, que quizás es algo que sufre mucho pero nadie quiere reconocer, y entonces de repente surge un documental donde te muestra estas son las características. Ah, mirá, yo también, y bueno, surge como modo de terapia. Digo, si queremos escapar del documental sociológico para ir al documental psicológico. En principio hay una falsa dialéctica con respecto a que una película política está mal hecha o lo que importa es el contenido, y que las películas más industriales están bien filmadas, entonces valen por su valor estético. Hay una serie de documentalistas que peleamos contra eso, porque en el campo político, dentro de Argentina, cuando fue el 2001, yo hablo mucho del 2001 porque fue como un punto de giro para la producción documental ahí. El hecho de que le hagan solo valor a lo que pasaba delante del cuadro sin trabajar el punto de vista del cineasta sobre eso, hacía que la película realmente se transformara en un film de propaganda donde el documentalista solamente quería transmitir una idea previa, ya sea de su filiación política o de su punto de vista preestablecido a lo que era el mismo rodaje del documental, o donde la gente iba y veía lo mismo que veía en la televisión, una represión y demás, pero filmado con una cámara hogareña y capaz con un contraplano. Y entonces la gente se empezó a cansar de ver ese tipo de películas donde veía siempre lo mismo. Y eso fue contraproducente para lo que es la difusión del cine político en Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos es que si uno hace una película de corte revolucionario, tenés que tener por ende un tratamiento revolucionario. Porque si no, te estás haciendo un informe periodístico y jugás con las reglas del periodismo, pero no jugás con las reglas del cine. El cine tiene un lenguaje y ese lenguaje se experimentó mucho, se experimentó en Rusia, tanto con lo que era el montaje ideológico de Eisenstein, que lo vamos a ver después cuando veamos montaje, o lo que es la vanguardia de Siga Bertov. O sea, y estamos hablando de la década del 20, donde te hacía una película con una vanguardia estética y narrativa que no lo podías creer, con unos elementos muy rudimentarios para filmar, y donde lo que él buscaba era generar en el espectador un cambio de conciencia jugando con el lenguaje cinematográfico. Entonces surge ahí una serie o un grupo de cineastas que estamos trabajando y estamos buscando por ese lado. Chicos, ¿me escuchan un ratito? Bienvenido a la fábrica, ahora vamos a hacer una recorrida. ¿Se van a portar bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, ven, hay un caminito blanco, vamos a ir todos caminando para allá. Y nadie va a soltar la soga. ¡Vamos para allá!